Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube El País en Blanco, danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Les recordamos que la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana tiene un nombre: Roequesa, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. Roequesa, soluciones jurídicas en general. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. Roequesa, llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Entonces, siguiendo con nuestro espacio y su programa El País en Blanco, como debe ser, al servicio del pueblo y dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, como debe ser, un tema muy importante que traemos en este espacio. Antes que todo, vamos a darle un saludo especial a ese eminente abogado de los tribunales de la República Dominicana, el doctor Noel Antonio Cabrera. Gracias, hermanos, por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Gracias, ese eminente jurista de los tribunales de la República Dominicana, y nos escribe y nos dice activo. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Entonces vamos a tratar un tema, doctor, que es lo que viene siendo el conflicto que hay ahora mismo entre el gobierno enfrentado con la ADP para el proceso de lo que son las clases presenciales, y es un gran problema porque aparentemente la ADP no quiere enviar a los profesores de regreso a las aulas, y ese es un gran problema porque en este enfrentamiento entre el gobierno y la ADP, lo único que están siendo perjudicados son los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, pues la situación que mientras los maestros, los profesores y el gobierno están enfrentados, los estudiantes están perdiendo clases. Hace apenas minutos, la AMAE dio una información de que va a llevar a los tribunales a la ADP porque no quieren darle clase a los estudiantes. Y eso explicó Jaime Tolentino, que es presidente de APMAE. Entonces, la información dice así: si no retiran el llamado a su miembro a no ir presencialmente a las aulas,
la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, podría ser llevada a los tribunales por la Federación Nacional de Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, AMAE. Jaime Tolentino, presidente de la AMAE y representante ante el Consejo Nacional de Educación, declaró que procederán legalmente si la ADP sigue persistiendo con la absurda y deplorable actitud. Eso dice la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Entonces, es una situación que hay que enfrentar, porque yo entiendo que ya no debemos seguir permitiendo que los estudiantes sigan perdiendo clases por la situación de que ese es el pan de la enseñanza. Y se debe buscar un punto medio entre los profesores y el gobierno, porque no podemos seguir permitiendo que los estudiantes sigan perdiendo clases ya en esta etapa del proceso, porque los profesores, la ADP, no quiere que los profesores regresen a las aulas. Entonces, algo que es preocupante, porque es que la educación no se puede perder tanto tiempo, porque es algo vital para nuestra sociedad. Y todos sabemos que con este proceso de la pandemia y de la virtualidad, los estudiantes no aprendieron muchas cosas, porque ese proceso de virtualidad fue un proceso que se inició por primera vez en la República Dominicana, donde no estábamos preparados con una plataforma digital, y se hizo lo que se pudo. Y que en ese momento yo saludé y estuve de acuerdo con el proceso de la virtualidad, porque era una situación de que para que se pierda todo vamos a aprovechar con algo. Y entiendo que las autoridades manejaron ese proceso de la virtualidad bien, que fue un proceso que los estudiantes no aprendieron, bueno, pero algo se aprovechó, que se gastaron una cantidad de recursos económicos pagándoles a diferentes medios de comunicaciones, ya fueran radial, televisivo, para que los estudiantes cogieran clases a través de la vía digital. Sí, pero algo se aprovechó, y eso hay que prestarle mucha atención. Hay una información que sale en el periódico El Nacional de hoy, domingo 16 de enero del año 2022, y aparece en portada: PLD pide resolver conflicto escuela. Plantea educación, ADP y otros actores acudan al Consejo Económico y Social. Esa parte usted la puede ver, que fue la primera noticia de este periódico en el día de hoy, porque es una situación que hay que prestarle atención, hay que prestarle mucha atención, hay que buscar un punto medio para resolver este conflicto que tienen los profesores y el gobierno, porque el sector educación hay que prestarle mucha atención. La pandemia de COVID-19 es una pandemia que no va a eliminarse por completo, eso va a ser paulatinamente, al paso.
Entonces, si los estudiantes están todos juntos en las diferentes comunidades, entonces, ¿por qué no pueden recibir el pan de la enseñanza? Porque según el Ministerio de Salud Pública ha demostrado y ha dicho que en el caso del COVID-19, que la letalidad, o en el día de hoy 16 de enero de 2022, han dicho que está en 0.86. Es decir, de 100 personas, lo más que podría fallecer es uno. Entonces, si tenemos una letalidad tan baja, que eso es importante, que ojalá fuera cero, tan baja, entonces, ¿por qué tenemos que mantener los estudiantes perdiendo clases? Y eso es algo preocupante. El gobierno tiene que buscar un punto medio, tratar de llegar a un acuerdo con la ADP, porque es que no podemos seguir permitiendo que los estudiantes sigan perdiendo el tiempo. El asunto del COVID-19 no va a retirarse por ahora y van a seguir apareciendo variantes. Y esa es la situación. Y van a seguir apareciendo más personas infectadas. Por ejemplo, en el día de hoy, dice el boletín 600. A ver. Ajá, dice el boletín 668 que en las últimas 24 horas, dice aquí que se procesaron 19.743. Entonces, según este boletín, el boletín 668, estas pruebas que se hicieron demuestran que aparentemente va descendiendo nuevamente la tendencia del grado de contagios que hemos estado mirando en estos días luego de haber terminado la Navidad, y que aparentemente va bajando la curva. Yo entiendo que pudiera haber un punto medio entre la ADP y el gobierno, de que por lo menos se ponga una pausa, diría yo. Vamos a esperar otra semana más y que se inicien las clases después de esta semana que inicia mañana 17, que sea la otra semana, y que ahí se pueda regresar a la clase todo el mundo de manera presencial. Diría yo un punto medio, pero hay que buscar la forma de que los estudiantes no sigan perdiendo clases y de que ese proceso de virtualidad, ya así con una gran cantidad de personas vacunadas, que se tomen la medida del lugar, porque Salud Pública dice que ha suplido de lo que son alcohol, manita limpia y mascarilla al sector de educación. Entonces, para el inicio de las clases, todo lo que es higienización, dice Salud Pública que ha suplido. Entonces, ahí eso se podría prestar atención, y yo creo que podría ser muy importante
muy importante que pueda llegar a un acuerdo el gobierno y la ADP para el reinicio de la clase de manera presencial. Porque mientras están en conflicto el gobierno y la ADP, pero los estudiantes del sector privado, los del colegio, están recibiendo su clase. Entonces eso es una desventaja por la situación de que ahí vemos que es el sector público que se malinterpreta que los profesores quieren seguir cobrando sin trabajar o trabajando poco, porque todo el mundo sabe que aquí lo que pagan los colegios privados es algo insignificante ante lo que paga el sector público. Por eso vemos la cantidad de profesores que tratan de llegar a trabajar al sector público porque la remuneración es mucho mejor. En el sector público se paga más que en el sector privado en cuanto a lo que es la educación. Por eso usted ve una cantidad de profesores que todo el que es docente quiere ser profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque la UAS es la universidad que más dinero le paga a un profesor. Cuando usted ve las demás universidades privadas que lo que le pagan es un salario pírrico a sus maestros, a sus profesores, vemos que en la universidad le pagan una cantidad de dinero que es muy significativa. Y por eso usted ve tanta gente queriendo ser profesor de la UAS. Y eso sucede ahora con el sector público. Después de esta administración del presidente Danilo Medina, que fue el presidente que le dio categoría a los profesores en el sector público, que lo puso a cobrar de 17 y 18 mil pesos, que era que ganaban, lo llevó a 40. Es decir, casi le triplicó el salario a los profesores en el sector público. Ya todo el mundo quiere ser profesor del sector público. Pero ahora el gobierno tiene que tratar de resolver este conflicto que tenemos entre lo que es la ADP y el sector de educación, porque hay que buscar un punto medio, diría yo, para que no se pierda el año escolar. Que la pandemia del coronavirus siga en la República Dominicana, yo diría que pudiéramos esperar una semana más y luego esa semana la agregamos a lo que podrían ser las vacaciones. Podría ser, es algo que yo diría que se podría analizar. La ADP no quiere que los profesores vayan a las aulas, pues vamos a esperar a la semana que entra, y ahí esta curva de contagio de COVID que aparentemente va descendiendo. Bueno, entonces ya para la semana que viene pudiéramos entrar todos presenciales a las clases. Vamos a darle un saludo especial al líder Amable Medina, que está compartiendo con nosotros en vivo. Gracias líder, por estar compartiendo con su programa El País en Blanco. Ese es el líder Amable Medina. Líder, nos interesaría su opinión. Usted, como un hombre de futuro, de visión, ¿qué le parece este conflicto que hay entre la ADP y el gobierno para el regreso a las aulas
de manera presencial. Porque es una situación que únicamente está perjudicando a los estudiantes del sector público. Y tenemos que trabajar para que tengamos una sociedad de igualdad. Una sociedad donde el área de la república sea un área que tenga un buen desenvolvimiento, un alto nivel de preparación. Entonces, en este caso, yo entiendo, yo soy de los que creo que se debe de buscar un punto medio para poder resolver este conflicto de la ADP y el sector educación por parte del gobierno. Porque tenemos que proteger y tenemos que trabajar a favor de nuestra sociedad. Tenemos que dejarle un legado a nuestra sociedad. Nuestra sociedad está totalmente deteriorada. Una cantidad de jóvenes, como vemos cada vez que se hacen las publicaciones, que tenemos una cantidad de jóvenes que ni trabajan ni estudian, que se han convertido en ninis, y entonces tenemos que tratar de enfocarnos en rescatar esta gran parte de este segmento de la población joven para poder encarrilar nuevamente a esta sociedad, porque es algo muy importante. Un país sin educación es un país que no se desarrolla. Entonces tenemos que pensar en desarrollar el país. Estas generaciones presentes y venideras hay que abrirle la puerta para que puedan entrar a la sociedad y se puedan preparar, porque es que tenemos cada vez una despoblación escolar y hay que tratar de trabajar en ese sentido. Hay que tratar de permitir de que nuestros niños y niñas entren a las aulas, que estudien, que se preparen, porque es que tenemos una sociedad cada vez más corrompida, una sociedad cada vez más mezquina, y entonces lo que vemos es una sociedad que se está corrompiendo a nuestra juventud, y tenemos que trabajar fuertemente en ese sentido. Y hay que prestarle mucha atención, mientras el gobierno y la ADP tienen un conflicto, se están tratando de no ponerse de acuerdo, están perdiendo clases los estudiantes más pobres del país, que son los que pertenecen al sector público, los que pertenecen a la república. Y hay que prestarle mucha atención a eso, porque eso podría complicar más la situación de que entonces eso traería una deserción escolar mayor, porque todos aquellos estudiantes que no pueden ir al sector privado, entonces se quedarían fuera de lo que es la educación en la República Dominicana. Y eso no podemos permitir que este tipo de accionar siga sucediendo. Porque por la situación de que tenemos que pensar en nuestra juventud, en nuestra niñez y en una sociedad más
justa, más equitativa y mejor preparada para el futuro. Entonces, desde aquí, nuestro llamado al presidente de la República, al gobierno central y a la ADP, que se pongan de acuerdo y que iniciemos este año 2022 con una educación presencial en nuestro sector escolar. Si hay que esperar una semana más para ver dónde va a llegar la curva que aparentemente viene en descenso de la COVID-19 en la República Dominicana, que la esperemos. Aún agreguemos esa semana al final de la jornada, porque es importante seguir desarrollando, seguir educando a nuestros niños y niñas, que únicamente vamos a tener una sociedad más equitativa y más preparada con una buena educación.